Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 5. Capítulo extra 2, la muerte de Ariel. Mi nombre es Gustav. Soy un humilde comerciante de información que vive en la ciudad de Ars, la capital del reino de Asura. Al decir humilde, no significa que tenga una baja opinión de mí mismo. De hecho, es acertado decir que soy bastante bueno en mi trabajo. Por el precio correcto, puedo traerte la información de lo que quieras dentro de los límites de Asura. Un día hace no mucho tiempo, de casualidad me llegó un cierto rumor. Decía algo así: la segunda princesa Ariel Asura había sido asesinada por asaltantes desconocidos mientras estaba en ruta para matricularse en la Universidad de Magia de Ranoa. Debido a lo listo que soy, rápidamente entendí que estas noticias estaban siendo deliberadamente esparcidas por la ciudad por el príncipe Gravel, el principal rival de Ariel. Hace alrededor de un mes, Ariel había dejado Ars, presumiblemente para estudiar en el extranjero. Su partida había sido una silenciosa. Dada su popularidad con los ciudadanos de la capital, cualquier intento de un gran desfile de despedida podría salirse completamente de las manos. Esta, supuestamente, era la razón de que ella hubiera dejado la ciudad en secreto. Su comitiva, incluyendo tanto guardias como asistentes, solo llegaban a los 17. Esta era una escolta realmente pequeña para una princesa real. Pero ya que incluía tanto al infame mujeriego Luke Notos Greydat como al guardaespaldas altamente calificado conocido como Fitz el Silencioso, mi red de información rápidamente me trajo las noticias de su partida. Por supuesto, desde ese punto los rumores proliferando decían que Ariel había sido enviada al exilio como resultado de perder una lucha por el poder dentro de la corte real. Y ahora, un par de semanas después, teníamos esta nueva pieza de información dando vueltas. Si la princesa realmente hubiera sido asesinada, el rumor había llegado demasiado rápido. Sería una cosa si había algún testigo que pudiera identificar a los perpetradores, pero en cambio, teníamos a unos asaltantes desconocidos y una fuente anónima. El hecho de que un rumor tan débil se estuviera esparciendo por la ciudad tan rápidamente parecía prueba suficiente de que estaba siendo esparcido de forma deliberada. Como un proveedor profesional de información precisa, yo estaba tentado de indagar y descubrir la verdad. Sin embargo, lo último que quería era atraer la atención de cualquier noble conspirador que fuera responsable de esta situación, así que decidí mantenerme en las sombras en este asunto. No obstante, poco tiempo después de que el rumor de la muerte de Ariel comenzara a esparcirse, un cierto individuo me contactó. Este hombre me conocía a mí y mi reputación como un comerciante de información de primer nivel. Y yo lo reconocí como un subordinado de Pilemón Notos Greydat, líder de la facción de la princesa Ariel dentro de la nobleza. Su papel principal era proveer a su señor con inteligencia al día. Por supuesto, él vino a verme disfrazado y me dio un nombre falso, pero bien podría no haberse molestado. Él al principio me consideraba un personaje sospechoso, y me habló de una forma bastante condescendiente. Pero cuando le dije que yo sabía exactamente quién era él, inclinó su cabeza hacia mí y me presentó una oferta de trabajo. Específicamente, él quería que yo descubriera si la princesa Ariel realmente estaba muerta. Honestamente, eso realmente me sorprendió. Nunca habría esperado que los propios aliados de Ariel hubieran perdido todo contacto con su facción y que ni siquiera supieran si ella estaba a salvo. Incluso un chico listo como yo puede ser sorprendido de vez en cuando. Inicialmente había decidido permanecer al margen de todo este asunto, pero decidí aceptar el trabajo de todas formas. Se estarán preguntando, ¿por qué? Bueno, porque el pago era malditamente bueno, por supuesto. Comencé recreando los pasos de la princesa Ariel. Después de dejar la capital, su grupo había viajado directamente hacia el norte, en la dirección de Ranoa. Había considerado la posibilidad de que ella hubiera huido en una dirección totalmente opuesta luego de esparcir mentiras acerca de su inscripción en la Universidad de Magia, pero ese no parecía ser el caso. Mientras seguía los pasos de Ariel y reunía información, pronto estuvo claro que un grupo de perseguidores la había estado acechando. Algunas personas reportaron ver a personajes de negro sospechosos cerca del momento en que el grupo de la princesa estaba pasando a través de su ciudad, y Ariel parecía haber perdido a uno o dos escoltas para el momento que llegó a la siguiente ciudad dentro de su ruta. Aunque esto no era inesperado. Si el viaje hubiera avanzado sin problemas, sus aliados en la capital no habrían estado tratando frenéticamente de obtener información acerca de su seguridad. A pesar de perder a un guardia tras otro, Ariel aún así siguió constantemente hacia el norte. Con su comitiva reducida a 10 personas, ella finalmente llegó al punto de control en la frontera norte.
Esta era una instalación sólida y bien resguardada que daba a un gran bosque justo al sur del valle conocido como la mandíbula inferior del Wyrm Rojo. Aquí, fui capaz de obtener un buen testimonio ocular de un hombre que recordaba muy claramente la llegada de Ariel. Declaración del oficial de control fronterizo Gatlin. Yo estaba de un ánimo horrible ese día. En ese aspecto, no es como si estuviera diferente de cualquier otro día. Después de todo, en ese entonces sentía que mi trabajo era uno muy por debajo de mi potencial. ¿Cuál es mi trabajo exactamente? Bueno, en su mayoría es un trabajo tedioso. Yo reviso los pases de los viajeros que buscan dejar el territorio de Asura. En ocasiones, puede que los registre a ellos o sus pertenencias por contrabando. Pero, por supuesto, la vasta mayoría de aquellos que atraviesan este punto de control son ya sea aventureros, mercenarios o comerciantes que por alguna razón quieren hacer negocios en el norte. La mayoría de los comerciantes tienen pases válidos, y en cambio a los aventureros simplemente se les permite usar sus tarjetas de gremio. Las bandas de mercenarios y los viajeros primerizos necesitan pasar por un proceso de inspección formal antes de que sus pases puedan ser emitidos, pero ese no es mi trabajo. Yo simplemente los dirijo hacia un oficial diferente. Y a menos que seas alguna clase de criminal famoso o algo así, usualmente consigues tus documentos lo suficientemente rápido. No somos tan estrictos acerca de estas cosas en este lado del punto de control. Después de todo, muchas más personas quieren entrar a Asura que dejarlo. Técnicamente, yo también soy responsable de detener a los criminales que intentan cruzar la frontera usando documentos falsificados, pero el combate tampoco es mi departamento. Los soldados se encargan de los problemas de esa naturaleza. Sin embargo, como dije antes, normalmente no es muy difícil pasar a menos que seas un criminal famoso. Las personas de esa calaña usualmente están en la lista de buscados. En vez de arriesgarse a visitar un punto de control, ellos usualmente recurren a los contrabandistas para cruzar la frontera. Y, por supuesto, rastrear y erradicar rutas de contrabando tampoco estaba en la descripción de mi trabajo. Encontraba mi trabajo dolorosamente aburrido y completamente vacío. Sin importar lo mucho que me esforzara, sabía que nunca me ganaría un reconocimiento. La idea de envejecer en este lugar me hacía sentir increíblemente miserable. No ayudaba que yo no estuviera en los términos más amigables con los soldados que esencialmente eran mis compañeros. Yo me refería a ellos como imbéciles y ellos creían que yo era un marica patético con un ego inflado. El hecho de que nuestras cadenas de mando estuvieran completamente separadas solo empeoraba las cosas. Yo era un hombre que se había graduado de una prestigiosa academia aristócrata en la capital. Mis talentos claramente estaban siendo desperdiciados en este inhóspito lugar, o al menos en ese entonces, eso era lo que creía. Por lo que recuerdo, el grupo de la princesa Ariel llegó cerca del anochecer. Al principio, todo lo que vi fue un carruaje lujoso de 2 asientos acompañado de 7 guardias a pie. Contando al conductor al frente y a los 2 potenciales pasajeros adentro, parecía ser un grupo de 10 en total. Mi pensamiento inicial fue que un aristócrata estaba emprendiendo alguna clase de excursión. Sin embargo, esta era la frontera del reino. Más allá de este punto de control solo yacían las peligrosas tierras extranjeras conocidas como los territorios del norte, plagados de nieve y monstruos. Los nobles en ocasiones pasaban por aquí en su camino hacia lugares muy alejados, pero siempre traerían al menos 3 carruajes y 20 o más guardias. Tal vez podrías ir con menos si contratabas a un grupo de élite de aventureros, pero este grupo no me parecía uno de guerreros experimentados. Todos ellos estaban vestidos para el viaje, pero algunos claramente no estaban acostumbrados a los viajes largos, y otros se veían bastante débiles para ser guardaespaldas. Entonces tal vez no era un viaje de excursión. ¿Era posible que tuvieran algún asunto en el propio punto de control? Nunca podías descartar la posibilidad de una inspección sorpresa de un señor feudal de alto rango. Por el momento, decidí proceder como siempre. ¿Podría ver sus pases, por favor? Aquí tienes. La respuesta a mi pregunta vino de un hombre joven de pie a la cabeza del grupo. Él era increíblemente apuesto, incluso a mis ojos, pero había claros signos de cansancio en su rostro. En particular, los círculos negros bajo sus ojos destacaban mucho. Fue en este momento que sentí por primera vez que podría estar sucediendo algo extraño. No había problemas con el propio pase. Era un documento genuino emitido por el reino de Asura, estampado con un sello válido de la familia Notos. Todo estaba perfectamente en orden. Yo normalmente los habría dejado pasar sin pensarlo 2 veces. Pero algo acerca del rostro del joven apuesto me hizo dudar. Pude haber jurado que ya lo había visto antes en alguna parte.
En retrospectiva, esto era debido a que se trataba de Luke Notos Greyrat, el famoso guardián de la princesa Ariel. Supongo que no pude reconocerlo debido a que nunca lo había visto de cerca. En cualquier caso, adquirí el hábito profesional de detener a cualquiera que me pareciera vagamente familiar. Después de todo, la mayoría de los rostros que recientemente había tenido que memorizar venían de las descripciones de los criminales buscados. Mis disculpas, pero podría dar un vistazo al interior de su carruaje. Ante mis palabras, un buen número de soldados que habían estado de pie alrededor del punto de control se movieron para bloquear las salidas. No estábamos en los términos más amigables, eso era verdad, pero ellos siempre realizaban sus deberes en ocasiones como estas. Varios de los guardias alrededor del carruaje se pusieron visiblemente tensos ante este desarrollo. Yo mismo me enderecé ligeramente, preguntándome si realmente estaba lidiando con un grupo de bandidos. El joven apuesto sacudió su cabeza lentamente. Debido a ciertas circunstancias extraordinarias, el pasajero dentro debe tener completa privacidad. Por supuesto, no había forma de que eso fuera a funcionar. Cuando repetí mi solicitud en términos más ásperos, el rostro del joven se distorsionó a una mueca amarga. Un buen número de sus compañeros, específicamente aquellos que se veían más acostumbrados a viajar, también miraron hacia mí y pusieron sus manos sobre las espadas que traían. Sus movimientos no eran tan rápidos como los de un guerrero maestro, pero tuve la sensación de que ellos habían experimentado algunos combates. En particular, el niño de cabello blanco y baja estatura que estaba de pie justo detrás del líder apuesto era bastante intimidante. La única arma que él sostenía era una pequeña vara de la clase que los principiantes usaban para practicar la magia básica, pero algo acerca de la forma en que la sostenía sugería que era un luchador verdaderamente letal con la cautela de un veterano. Supongo que él debe haber sido la persona conocida como Fitz el Silencioso. No creo haber estado nunca tan asustado de un niño de menos de la mitad de mi edad. Mi experiencia me decía que un grupo como este podía causar un daño significativo a nuestras fuerzas. ¿Debería ordenarles a los soldados que los rodeen ahora, o había alguna otra opción? Mientras yo vacilaba, alguien habló desde el interior del carruaje. Luke, detente. Era una voz angelical. El sonido de ella derritió mi cerebro. Creo que había algo casi hipnótico en ella. En ese momento, realmente quería escucharla por siempre. Era una voz que ya había escuchado antes, una voz que reconocía. La había escuchado hace 10 años, en la ceremonia de graduación de mi academia en la capital, mientras un cierto personaje daba un discurso de felicitaciones al mejor estudiante. Si bien había sido breve, nunca lo iba a olvidar. Nunca. En ese entonces, creo que casi todos los graduados en esa habitación se habían maldecido a sí mismos por no haber estudiado más. Estos hombres solo están siendo diligentes en el cumplimiento de sus deberes. Cuando la puerta de ese carruaje se abrió, sentí un gran escalofrío recorrer mi espalda. No podría olvidarla incluso si lo intentaba. Recordaba claramente, incluso ahora, a la joven princesa que había asistido a nuestra ceremonia de graduación como una invitada de honor. Recuerdo la alegría que había sentido ante la idea de servirle y servir a este reino. Recuerdo lo privilegiado que me había sentido de haberme unido a las orgullosas filas de este país. Lo recordaré hasta el día de mi muerte. Mis disculpas, Su Alteza. Incluso como una niña, esa princesa de cabello rubio había sido cautivadoramente hermosa, y ahora ella estaba de pie ante mí con una apariencia mucho más encantadora que antes. Instantáneamente bajé mi cuerpo hasta quedar con una rodilla al suelo, casi sin pensarlo. No había ninguna duda de ello. Esta era la segunda princesa del reino de Asura, Ariel Anemoy Asura, la más querida integrante de la familia real, quien regularmente aparecía en eventos alrededor de la capital y abogaba por sus ciudadanos. Muchos de los soldados asignados aquí muy probablemente al menos la habían visto de lejos en algún momento de su pasado. Pero esta de seguro era la primera vez que cualquiera de nosotros la había visto tan de cerca. No hay la necesidad de eso. Por lo que recuerdo, existe una ley que dice que nadie trabajando en un puesto fronterizo tiene la obligación de arrodillarse durante sus deberes. Con aquellas palabras, la princesa se bajó de su carruaje. Casi todos los soldados a nuestro alrededor siguieron mi ejemplo y terminaron con una rodilla en el suelo. Pero como la princesa Ariel había destacado, dejando de lado alguna clase de circunstancia especial, nadie aquí estaba obligado a arrodillarse. No sabía exactamente por qué, pero había sido de esa forma por muchos, muchos años. Desde mi primer día en este lugar, nunca me había arrodillado ante nadie, sin importar su rango. Esta también era la primera vez que había visto a cualquiera de los soldados hacerlo. Y nadie nunca nos había regañado o se había enfadado por eso. Pero,
Por supuesto, el hecho de que eso no era requerido no significaba que estaba prohibido. Nos quedamos en esa posición e inclinamos nuestras cabezas hacia Ariel. Simplemente se sentía como si fuera lo correcto. Princesa Ariel, yo siento que es mi deber preguntar el por qué usted ha venido a la frontera con una comitiva tan pequeña como esta. No les informaron nada de antemano. Por supuesto, yo sabía que algo extraño tenía que estar pasando aquí, y cuando revisé mi memoria en base a lo que Ariel dijo, un evento de hace un mes atravesó mi mente. El individuo a cargo de este punto de control no era yo, por supuesto, ni tampoco mi director superior, el oficial de control fronterizo superior. Era un noble que además ejercía como el alcalde de una ciudad cercana, el lugar más cerca donde los viajeros podían encontrar alojamientos. El hombre podía dejar pasar meses sin mostrar su cara por aquí, pero vendría aquí a darnos algunas órdenes cuando sentía la necesidad de hacerlo. En su última visita, él nos dijo, dentro de los próximos meses, un personaje muy importante podría visitarnos. Basado en la frase personaje muy importante, había imaginado que esto involucraría docenas de carruajes rodeados por multitudes de asistentes, así que ni siquiera había recordado el incidente hasta que vi a la princesa. Me informaron que un personaje muy importante podría visitarnos, sí, y eso fue todo lo que se te informó. Su pregunta hizo que mi memoria en ese instante se concentrara al máximo. El hombre de hecho había continuado con, este personaje muy probablemente querrá cruzar la frontera y huir hacia el norte. Sin embargo, no deben permitir esto. Encuentren una razón para retrasar a su grupo y háganlos esperar en la ciudad por varios días. Se me había ordenado no dejarla pasar. Detenerla aquí. En otras palabras, guiarla hacia su muerte. Esta no era la primera vez que había recibido una orden de este tipo. Era relativamente común que los nobles que habían cometido un gran error en la capital intentaran huir hacia el norte, y en tales casos, el comandante nos daría instrucciones similares. Algunas veces se nos ordenaba dejarlos pasar y que llegaran a salvo al norte. Pero algunas veces se nos ordenaba retrasarlos por un tiempo e inevitablemente se perderían en el bosque justo después de la frontera. Yo nací y fui criado en la capital, pero soy un plebeyo de nacimiento. Sé muy poco acerca de la corte real y sus facciones. Por supuesto, estoy al tanto de que la nobleza como un todo está constantemente envuelta en violentas luchas por el poder. Podía darme cuenta de que mi superior no estaba condenando a ciertos fugitivos por dinero, mucho menos al azar. Aquellos que vivían sin duda pertenecían a su facción de la aristocracia, mientras que aquellos que morían eran leales a sus enemigos. Esta encantadora princesa había perdido una batalla contra los aliados de mi supervisor, y ahora estaba huyendo. Ese parecía ser el escenario más probable por mucho. ¿Cuál es el problema? Respóndeme. Por un momento, estuve perdido en mis pensamientos. Sería muy fácil sonreír brillantemente y responder, no. Simplemente se me ordenó que la tratara con la mayor cortesía posible. Sin embargo, parece haber algunas ligeras irregularidades con su pase. Podría tomar algo de tiempo solucionar esto, así que podría por favor regresar mañana. Así era como siempre lo había hecho en el pasado. Encontrar algún detalle menor para justificar retrasarla no me costaría nada. Pero al mismo tiempo, me preguntaba si eso era lo que debía hacer. ¿Cuál era el propósito del trabajo que hacía aquí, en este aburrido puesto fronterizo? Ciertamente no estaba sirviendo a mi país de ninguna forma apreciable. La mismísima idea era ridícula. Ni siquiera una vez de todo el tiempo que había pasado en el trabajo tal pensamiento siquiera cruzó por mi mente. Y aún así, dentro de todo mi cinismo, había habido un solitario momento en mi vida en donde me había sentido genuinamente patriótico. Como dije antes, fue en mi ceremonia de graduación, cuando puse por primera vez mis ojos sobre la princesa Ariel. En ese día, de verdad había pensado en mí mismo como un pequeño engranaje de un orgulloso y gran país. La idea de servirlo, y a ella, me había traído dicha. Ahora que había recordado esos sentimientos, tenía que hacerme la pregunta. ¿Realmente estaba dispuesto a dar un paso atrás y dejar a esta joven princesa a su suerte? La respuesta fue inmediata y decisiva. No sentí la necesidad de dudar. Se me ordenó detener aquí a ese personaje importante y asegurarme de que pase varios días esperando en la ciudad cercana. Todos los guardias de la princesa reaccionaron visiblemente ante estas palabras, pero la propia Ariel permaneció totalmente tranquila e imperturbable. Ya veo, entonces, ¿qué vas a hacer? Nada en particular. ¿No vas a obedecer tus órdenes? Sin importar lo extrañas que puedan ser, ignorarlas podría hacer que te decapiten. No pude evitar reírme suavemente ante la honestidad de sus palabras.
¿Mis órdenes, señorita? No estoy seguro de a qué se refiere. Nunca he escuchado de ningún personaje importante dirigiéndose a un país extranjero solo con un carruaje andrajoso y menos de 10 guardias. Oh. En este momento, solo estoy lidiando con una jovencita bastante pretenciosa cuyo nombre ni siquiera sé. Por cierto, ¿le importaría decirme su nombre? La princesa Ariel se rió debido a lo que parecía ser un asombro genuino. Tal vez ella estaba disfrutando esta farsa tanto como yo. Mi nombre es Ariel Canalusa. Por casualidad soy la única hija de un noble de rango bajo. Muy bien, Canalusa-sama, que la trae hacia el norte. Estoy viajando hacia Ranoa para matricularme en la Universidad de Magia. ¿De verdad? Bueno, no veo problemas con su pase, así que por favor continúe. Que tenga un buen viaje. Muchas gracias. Con una pequeña, agraciada e inconfundible reverencia real, la princesa Ariel volvió a entrar en su carruaje. El conductor inmediatamente puso en movimiento los caballos, y sus guardias se apresuraron a avanzar junto a ellos, viéndose algo perplejos. Ahora bien, ¿quién sigue? Mientras estas palabras dejaban mi boca, me di cuenta de que un buen número de ojos ahora estaban fijos sobre mí. De hecho, virtualmente cada soldado en el área estaba mirando en mi dirección. Terminé preguntándome si me había apresurado demasiado en tomar la decisión. Todos estos hombres eran devotos a sus deberes. Ellos no eran como yo, ellos eran luchadores tontos que habían sido entrenados en la capital para obedecer órdenes de forma absoluta, sin pensarlo dos veces. Si bien ellos técnicamente estaban bajo mis órdenes en este punto de control, al final del día yo pertenecía a un departamento completamente diferente. Era perfectamente posible que sus propios superiores les hubieran ordenado directamente no dejar pasar a Ariel. En ese caso, mi desobediencia también tendría consecuencias para ellos. Ya que la princesa Ariel era un objetivo de tan alta prioridad, no sería una sorpresa si sus oficiales hubieran entregado la información de que ella iba a venir. Me preparé lo más que pude. Parecía razonable que estos hombres me dieran una paliza antes de exponer lo que yo había hecho. Después de todo, dejar pasar a la chica había sido mi decisión unilateral. Mientras me mordía el labio, uno de los hombres se acercó lentamente hacia mí. Él era el capitán de todos los soldados de los alrededores. Sus hombros eran, por cierto, 3 veces más anchos que los míos. Él agitó su mano, de forma tan amplia y pesada que parecía una sartén, y después me golpeó la espalda con ella. Me tambaleé hacia el frente, pero para mi sorpresa, apenas había algo de dolor. Bien hecho, amigo. En el momento en que su capitán dijo esas palabras, los otros soldados levantaron sus puños hacia el aire y rugieron para demostrar su aprobación. Un par de ellos incluso gritaron mi nombre. Si bien solo me había enterado de esto más tarde, prácticamente todos los soldados trabajando en este punto de control son seguidores leales de la princesa Ariel. Parece ser que ella también adquirió el hábito de aparecer en las ceremonias de graduación militares. La mayoría de ellos solo la habían escuchado decir un par de palabras antes de esto, pero yo difícilmente soy diferente en ese aspecto. Podía entender perfectamente cómo se sentían. Oficial Gatlin, solicito permiso para hablar libremente. Todos nosotros habíamos estado demasiado frustrados debido a ser asignados en este lugar, pero usted acaba de levantar nuestro ánimo por primera vez en mucho tiempo. ¿No es así, chicos? Claro que sí. Esta noche vaya a la taberna de la ciudad, bien, yo invito. Mientras el capitán me golpeaba la espalda una vez más, sentí un sentimiento bastante peculiar llenándome. Hasta hace solo unos minutos, había estado pensando en estas personas como si fueran diferentes de mí en un nivel fundamental, ¿sabes? Me había convencido de que eran un montón de matones brutos y estúpidos, que no eran individuos leales a la familia real. Pero ese no era el caso. Tal como yo, ellos habían sido arrojados aquí en medio de la nada bajo las órdenes de algunos bastardos miserables. Tal como yo, ellos habían estado mordiendo sus riendas. Y después de comprender esto, aunque suene extraño, de verdad comencé a sentirme orgulloso de mi trabajo. Desde ese día, he estado en buenos términos con los soldados de este lugar y mi trabajo me ha traído felicidad. Sin lugar a dudas, todo es gracias a la princesa Ariel. Simplemente bendiciendo este punto de control con su presencia, ella lo convirtió en un lugar mucho más feliz. Después de esto, el oficial Gatlin continuó con un largo monólogo acerca de las profundidades de su admiración por la princesa Ariel, el cual opté por omitir. Ahora bien, si bien disfruté escuchar al oficial Gatlin alabar a la princesa Ariel hasta el cielo, esa no era exactamente la razón por la que estaba hablando con él.
¿Pasó un grupo de hombres de negro a través de este punto de control persiguiéndola? Ante esta pregunta, la expresión del hombre repentinamente se volvió sombría. Creo que ellos no estaban exactamente persiguiéndola. ¿A qué te refieres? Un grupo de sujetos sospechosos pasó por el punto de control quizás 3 días antes de la llegada de la princesa Ariel. Yo no estaba de guardia en ese momento y solo me enteré de ellos tiempo después. Esto era interesante. Si los enemigos de Ariel habían cruzado la frontera antes, muy probablemente estuvieron esperando para emboscarla mientras dejaba el país. Si lo hubiera sabido, al menos podría haberle advertido, pero en este punto, solo puedo rezar por su seguridad. Ya veo. Muchas gracias por tu tiempo. El oficial Gatling claramente no había escuchado el rumor de que la princesa ya estaba muerta. Parecía ser que esa historia se había originado dentro de la capital. Sin embargo, solo esto no era suficiente para saber si Ariel estaba viva o muerta. Decidí seguir reuniendo información. Lo que tenía hasta el momento se quedaba corto en cuanto a lo que necesitaba para completar este trabajo. Comencé con los oficiales en el punto de control, y luego procedí con algunos soldados también. Después me dirigí hacia la ciudad cercana e intenté encontrar personas que parecía que cruzaban la frontera de forma regular. Necesitaba saber qué le pasó a Ariel al otro lado de ese muro. ¿Había atravesado el bosque sana y salva? ¿O había muerto ahí como decían los rumores? Corrí por toda la ciudad buscando a alguien que pudiera darme la respuesta y eventualmente encontré a un cierto comerciante joven con una historia que contar. Declaración de Bruno el comerciante. Ese día, estaba ocupado transportando mis bienes hacia el sur en dirección de Asura, tal como siempre. Había atravesado la mandíbula superior del Wyrm rojo y estaba siguiendo un camino solitario que atraviesa las barbas del Wyrm, ¿eh? Ah, cierto. Sí, así es como todos por los alrededores llaman al bosque del norte. Aunque me pregunto quién lo nombró así. En fin, estaba transportando un cargamento de Realmente no recuerdo lo que era. Probablemente algunas pieles que solo puedes conseguir en los territorios del norte, supongo. ¿Qué? No, solo estaba yo. ¿Guardias? Parece que tengo el dinero para contratar guardias. Soy un luchador bastante decente, ¿sabes? De casualidad pasé algo de tiempo entrenando en el santuario de la espada. ¿De qué estábamos hablando? Cierto, cierto. Estaba cruzando las barbas del Wyrm. Éramos solo yo y mi amigo Robinson. ¿Quieres saber dónde está él? Afuera en los establos. Me temo que aquí no le sirven comida a los burros. En fin, nosotros dos estábamos muy bien de tiempo. Por lo que recuerdo, yo estaba de buen humor. Los negocios iban sin problemas y casi había ahorrado suficiente dinero para comprarme un carro. Incluso esos pequeños paraburros te permiten mover más cosas a la vez, ¿sabes? Ese era un prospecto bastante prometedor. Pero entonces escuché el sonido de metal chocando desde algún lugar adelante y mi ánimo se hundió realmente rápido. No era solo el sonido. Podía oler algo sospechoso en el aire. He estado ganándome la vida como un comerciante solitario por un tiempo, ¿sabes? En este momento tengo una muy buena nariz para detectar el peligro. Por supuesto, siempre es mejor mantenerse bien alejado de los problemas. Pero como dije, solo hay un camino a través de las barbas y no podía solo darme la vuelta y regresar. Decidí entrar al bosque y pasar a un lado del camino junto con Robinson. Sabía que sería más inteligente solo dejar atrás al burro, pero Robinson es mi amado compañero de negocios. ¿Sabes? No podía arriesgarme a que se lo comiera un monstruo o algo así. En fin, él y yo comenzamos a avanzar a través del bosque, asegurándonos de permanecer escondidos. El sonido de metal chocando se incrementaba mientras avanzábamos, y también pude escuchar a personas gritando. Robinson estaba un poco nervioso, pero me tenía a mí con él, así que permaneció relativamente en calma. Nosotros dos hemos pasado por las buenas y por las malas juntos, ¿sabes? ¿Cómo? Suficiente acerca del burro, solo dime lo que viste. Viejo, sí que eres impaciente. Pero claro, como quieras. Cuando miré hacia la escena desde detrás de los arbustos, la primera cosa que noté fue un carruaje. No era uno tan grande en comparación con los usuales. Probablemente llevaba a 3 personas, si contabas al conductor al frente. La mayoría de los de ese tamaño solo utilizan un caballo, pero había 2 atados a este, así que probablemente era uno personalizado. ¿Preguntas por qué estoy tan familiarizado con estas cosas? Bueno, he estado tratando de decidir qué carro comprar para mi burro, ¿sabes?
El vendedor de carruajes me dio una descripción de todos sus productos y... Bien, lo entiendo. No tienes que mirarme de esa forma, viejo. Regresaré a lo importante. En fin, entendí inmediatamente que este carruaje había sido atacado. Quiero decir, estaba de costado sobre el suelo, y algunos de los sujetos que se veían como guardias estaban luchando contra un montón de otros tipos vestidos de negro. Para el momento que llegué ahí, eran 7 de los hombres de negro contra 4 de los guardias. 2 guardias, o quizás sirvientes, ya estaban tendidos en el suelo. Ah, y también había 4 chicas acorraladas por el carruaje, temblando con fuerza. Probablemente eran el objetivo de este ataque. Los sujetos vestidos de negro tenían la ventaja numérica, pero no parecían tener la ventaja en cuanto a fuerza. Después de todo, muchos más de ellos estaban tendidos en el suelo. Debía haber una docena de ellos derrotados. De hecho, yo estaba un poco sorprendido. Me pregunté qué clase de idiotas habían enviado a un montón de novatos torpes para hacer un trabajo como este. Pero estaba equivocado. Cuando miré con un poco más de atención, comprendí que los tipos de negro no eran débiles. En primer lugar, eran más hábiles que los guardias. En una batalla limpia 1 a 1, esos tipos habrían ganado cada vez. ¿Qué? ¿Quieres saber cómo lo supe? Trata de poner más atención. Como dije, soy un mejor espadachín de lo que puedas pensar. Cuando veo a alguien luchando, puedo darme cuenta de lo fuerte que es. En fin, todo esto me pareció muy extraño, así que terminé deteniéndome para observar la batalla. Después de algunos segundos, comprendí que uno de los tipos del lado de los guardias era realmente hábil. Este era el niño con el cabello blanco, ¿sabes? Bastante delgado, y su única arma era una varita mágica de principiante. Pero por alguna razón, él estaba en un nivel totalmente diferente en comparación con el resto. En el santuario de la espada, vi a algunos sujetos que estaban de camino a convertirse en santos o reyes de la espada. Y déjame decirte algo, se sentía que el tiempo pasaba 10 veces más lento para ellos. No solo eran rápidos de pies, sino que también podían hacer juicios acertados en un parpadeo. Este niño no era así de bueno, pero pude notar enseguida que sus sentidos dentro del campo de batalla eran absolutamente de primer nivel. Cada vez que uno de sus amigos estaba en peligro, él lanzaría un hechizo en el momento justo y lo salvaría. El tipo además en su mayoría solo estaba usando hechizos de nivel principiante. Creo que debe haber estado preservando cuidadosamente su poder mágico. Él estaba dando una muy buena batalla, viejo. Un mago promedio no podría haber hecho eso ni en 1.000.000 de años. Tendrías que estar muy bien entrenado en un área específica para lograr hacer algo así. Desde donde yo estaba, no podía escucharlo recitar los hechizos. Creo que es posible que él estuviera recitando en silencio, ya sabes, usar magia sin los encantamientos. Nunca lo había visto con mis propios ojos, pero supongo que hay personas ahí afuera que pueden hacerlo. En fin, era impresionante. Pero creo que los tipos de negro se habían adaptado a su estilo luego de verlo derrotar a la mitad de su grupo. Y para colmo, parecía ser que los guardias estaban muy agotados. En otras palabras, la lucha estaba más igualada de lo que parecía a primera vista. Sentí que estaba tan igualada que, si un solo hombre de cualquier lado cayera, eso decidiría las cosas. Aunque, en general, supongo que los tipos de negro estaban un poco más coordinados. Repentinamente, ellos cambiaron por completo su estrategia. Estoy suponiendo que debieron haberse dado señas entre ellos de antemano, pero no me di cuenta. Hasta este punto, ellos habían estado utilizando un enfoque directo de 2 a 1 en contra de los 3 guardias frontales, con su hombre adicional actuando como un comodín. Ahora los 7 se alinearon para ir directo hacia el niño de cabello blanco. Los 3 espadachines no pudieron reaccionar a tiempo. Pero el niño pudo. De alguna forma manteniendo su concentración, él instantáneamente lanzó un hechizo de largo alcance que derribó a 2 de ellos a la vez. En ese momento, los tipos de negro se dispersaron. 2 de ellos siguieron en dirección del niño de cabello blanco, y los otros 3 corrieron directamente hacia las chicas junto al carruaje. Ellos habían encontrado la oportunidad que necesitaban para atravesar la formación de los guardias. El mago de cabello blanco aún así logró reaccionar. Sin siquiera mirar hacia los 2 asesinos atacándolo, él direccionó su vara hacia los que iban hacia las mujeres. Increíble. ¿No? Normalmente, estarías más preocupado acerca de los sujetos tratando de matarte. En el siguiente instante, un montón de cosas habían pasado a la vez. Primero, el niño de cabello blanco liberó un horrible hechizo que mató a 2 de los asesinos arremetiendo hacia las chicas.
Segundo, 2 de los guardias corrieron para interceptar a los 2 tipos de negro que iban hacia el niño. Los 4 cayeron juntos. Y finalmente, el último de los hombres de negro apartó a una de las chicas asustadas del grupo y le arrancó su bella cabeza. Justo un segundo demasiado tarde, el último de los espadachines lo apuñaló por detrás. Levantando orgullosamente la cabeza cercenada de su víctima, el hombre murió con una mirada de satisfacción en su rostro. Supongo que debe haber sido la joven por la que los guardias se habían estado esforzando tanto. Los 5 sobrevivientes solo se quedaron ahí en silencio, totalmente perplejos. Entendible, ¿no? Quiero decir, habían perdido a la mayoría de sus compañeros y a la chica que estaban tratando de proteger. Ahora que la función había terminado, yo silenciosamente continué avanzando a través del bosque. Por ejemplo, existía la posibilidad de que el olor a sangre pudiera atraer a algunos monstruos. Y la verdad no quería lidiar con ellos si me pedían ayuda. Robinson y yo nos fuimos sin pensarlo 2 veces. Esa fue toda la historia de Bruno. En combinación con lo que había aprendido del oficial Gatlin, parecía ser que la princesa Ariel había atravesado a salvo el punto de control solo para ser emboscada en el bosque al norte, donde los asesinos tomaron su vida durante una violenta batalla. Después de todo, los rumores eran ciertos. Tal como los nobles de su facción habían temido, Ariel estaba muerta. Aún así, todavía quedaban algunos misterios. Por ejemplo, ¿qué había pasado con los sobrevivientes? A partir de lo que Bruno me dijo, 5 miembros del grupo habían sobrevivido a esa batalla. El estado de Luke Notos Greydat era incierto, pero al menos, Fitz el Silencioso todavía estaba con vida. Ese sujeto realmente destacaba en una multitud, y no había escuchado nada acerca de él regresando a la capital. Existía la posibilidad de que él hubiera tomado una ruta alternativa a la que habían usado para llegar aquí, pero eso todavía implicaría cruzar por la frontera primero. Nadie en el punto de control había mencionado su regreso, así que tenía que pensar que él en cambio continuó avanzando hacia el norte. Aunque eso no me parecía demasiado extraño. Se necesitarían agallas para regresar a casa en desgracia después de permitir la muerte de la princesa Ariel. Quizás él había decidido que era más inteligente huir hacia los territorios del norte. No habría sido muy difícil descubrir que eso era lo que había pasado si cruzaba la frontera y me dirigía hacia allá por un tiempo, por supuesto, pero desafortunadamente, mi campo de experiencia es todo lo que pase dentro de los límites de Azura. No me meto en asuntos internacionales. Además, mi trabajo aquí era determinar el paradero de la segunda princesa Ariel Anemoy Azura. Sus guardias estaban fuera de esa asignación, así que decidí regresar a la capital real. En el corazón soy un chico de la ciudad, ¿saben? Nunca me siento muy cómodo en medio de la nada. Aún así, logré comprar un alcohol raro de los territorios del norte gracias a mi nuevo amigo Bruno. Una vez que este trabajo finalizara, iba a realizar una pequeña fiesta en mi honor. Debieron haber visto la mirada en el rostro del hombre de Pilemón cuando reporté mis hallazgos. Se sentía bien ver a un hombre que manejaba información más costosa que la mía ponerse tan blanco como un fantasma al escuchar algunos hechos que había recolectado. En fin, el caso estaba oficialmente cerrado, y recibí mi pago completo. Decidí tener una buena cena de celebración para saborear mi pila de dinero, el alcohol que había comprado de Bruno, y el recuerdo de la cara de mi cliente. Me dirigí hacia mi bar favorito, ordené algo de comida ligera, y me senté para relajarme en mi asiento habitual. Tenías una muy buena vista de todo el lugar desde aquí, para este punto ya era prácticamente mi mesa personal. Cuando me concentré un poco, pude escuchar una conversación siendo llevada a cabo. Esta era una de las más útiles de mis habilidades. Si querías ser un comerciante de información de primera clase, no podías dejar que ninguna pizca de información pasara de largo. Escuché un rumor circulando acerca de que la princesa Ariel fue asesinada en el norte. Sí. Es una verdadera lástima. Yo era un gran admirador. Vamos, no me digas que crees esa mierda. Es decir, no es que quiera creerla, pero... Alguien estaba hablando acerca del tema del momento, así que miré en esa dirección. Un sujeto de apariencia robusta estaba bebiendo junto a un hombre significativamente mayor. Claramente, ninguno de ellos sabía la verdad. Solo eran marionetas despistadas, bailando en la mano de quienes habían esparcido los rumores. La idea me puso de mucho mejor humor. Algunas veces se siente muy bien ser un hombre que conoce la verdad. Escucha, yo estoy asignado al punto de control en la frontera, ¿sabes? Por supuesto que lo sé, tío. Acabas de cumplir 20 años en el trabajo, ¿no?
Es por eso que ellos te dieron estas vacaciones. Vaya, que sábelo todo, ¿sabes qué más hago en ese punto de control? No. El tema parecía estar alejándose de Ariel, así que terminé perdiendo el interés. Podía ver al camarero dándole los toques finales a mi orden. El caso de todas formas estaba cerrado, ¿no? Mi siguiente trabajo era encontrar la mejor forma de disfrutar este alcohol. Trabajo en la torre de vigilancia. Bueno, eso había despertado de nuevo mi interés. En la cima de ese punto de control, tenemos este implemento mágico que nos permite ver muy, muy lejos. Lo usamos para vigilar las cosas en el lado norte del bosque, ¿sabes? Yo soy el hombre que está a cargo de eso. No me digas. En fin, la información viajó muy rápido luego de que la princesa Ariel atravesara las puertas abajo. Todos mis subordinados en el grupo de vigilancia se morían por al menos verla un instante, así que la observamos hasta que nuestros ojos se pusieron rojos. Entonces, ¿qué pasó? La vieron salir del bosque. Claro. Era la princesa Ariel, no hay dudas de ello. Eso no puede ser verdad, pensé. ¿Acaso este viejo soldado estaba mintiendo? ¿Por alguna razón Bruno pudo haber mentido? No parecía probable, pero era posible que Bruno hubiera tenido una idea equivocada. Quizás la chica que el último asesino mató no fue realmente la princesa Ariel. Por lo que había escuchado, la familia real de Azura poseía algunos costosos implementos mágicos que podían convertir a alguien en una copia perfecta de otra persona. Ella probablemente había usado uno de esos para sobrevivir al ataque. Había saltado a la conclusión equivocada. Había entregado información incorrecta. Esto no era bueno. Necesitaba confirmar de una vez por todas esta historia y después decirle a mi cliente la verdad. Disfrútalo, amigo. El camarero dejó mi comida en mi mesa. Había un platillo de comida caliente y humeante enfrente de mí y junto a ella una botella de un raro alcohol que casi nunca veía cenars. Al diablo con eso. Casi me había puesto de pie de mi asiento, pero decidí sentarme una vez más. Si la princesa en realidad estaba viva y se había inscrito en la Universidad de Magia de Ranoa, la verdad se sabría tarde o temprano. Lo último que necesitaba era un noble entrometido pidiéndome un reembolso, así que simplemente tendría que dejar pronto la capital. Aunque, en serio, ¿quién habría pensado que los vigilantes en esa torre la habían visto desde esa distancia? Supongo que incluso un chico listo como yo pasa por alto algunas cosas de vez en cuando. Al final, el comerciante de información conocido como Gustav proporcionó a su cliente información incorrecta. Como un resultado directo, Pilemón Notos Greirat, el miembro más importante de la facción de Ariel, fue obligado a tomar una dolorosa decisión que lo dejó en un predicamento, pero esa es una historia para muy adelante en el futuro. Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Fin del volumen 5.